Vamos a iniciar la grabación, comienza en 5, borrito, ya compartimos, y ahora sí, vamos, ahí estamos. Ahí estamos, presentación con diapositiva y desde el principio. Con ustedes el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal, un amigo para cada uno de ustedes en todo lo que se les pueda servir. ¿Sí? Comenzamos. ¿Qué tema vamos a trabajar? Hoy vamos a ver este tema, el tema de un texto y la idea principal de un texto, que son cosas distintas. Una cosa es el tema del texto y otra cosa es la idea principal, y son dos elementos fundamentales. Para ello, voy a hacer una pregunta, y la pregunta es, ¿de qué está compuesto un texto? ¿Sí? ¿De qué está compuesto un texto? Falta la tilde. ¿De qué está compuesto un texto? ¿Mm? Estamos, ¿qué me diría usted si yo le preguntara, oiga, caballero, señorita, ¿sí? Varón, dama, ¿de qué está compuesto un texto? ¿Usted qué me respondería? De oraciones, sí, sí, Carol, pero las oraciones que encierran lo que dice Jonathan, Annie, Yesenia, Roy, Jack, de ideas. Miren, lo que pasa es que el autor del texto, antes de escribir las oraciones, es como un panadero. Antes de hacer la masa y de colocarlo, estamos en el horno, y que salga después de un tiempo un rico pan, el autor debe tener harina, debe tener agua, levadura, huevos, etcétera. Y recién con eso forma la masa. Igual, el texto, antes de escribir una frase, una oración, hacer un párrafo, lo que debe tener son ideas. Correcto, ideas. Correcto, ideas. Y en el texto voy a encontrar enunciados, pero los enunciados encierran ideas. Por ejemplo, este enunciado, ¿no? La población urbana de Perú continúa creciendo. Entonces, ¿qué entiendo por población? ¿Qué es una población? ¿Qué se entiende por población? Los que vivimos en el Perú. Entonces, claro, se refiere la población, estamos a las personas, al conjunto de personas. Y urbana significa de la ciudad. Es diferente al campo, ¿no? Donde está, pues, de repente, estamos la agricultura, ¿no? La ganadería, el burrito, ¿no? No, no. Esa zona se llama la zona, pues, rural. Si no estamos hablando de la zona urbana, donde hay, pues, estamos autos, edificios. Entonces, el conjunto de personas que habitan en la ciudad, esto estamos en el Perú, dice continúa creciendo. Entonces, yo tengo una determinada idea. Ahí están las personas y ahí está la zona urbana. La población urbana de Perú continúa creciendo. Entonces, los textos tienen ideas. Ahora, sigamos, creo que hasta aquí está claro. Clases de ideas. Clases de ideas. En un texto, en un texto, van a haber ideas. Clases de ideas. A ver, una primera clasificación sería así. Hay una idea, unas ideas que se van a llamar ideas concepto. Y hay otras ideas que se van a llamar ideas con sentido. Simple, ¿ah? Ideas, concepto o simplemente conceptos, ¿ah? Y otra cosa son ideas con sentido. ¿Qué es una idea concepto? Son ideas
que no afirma, no niega, carecen, es decir, no tienen de desarrollo explicativo. Recuerde, así, véalo bien, ¿ah? Una idea concepto, así, es una idea que no afirma, no niega, no tienen, carecen, en otras palabras, carecen de desarrollo explicativo. En cambio, una idea con sentido, escúchenme por favor, son ideas también, pero que afirman, niega, o sea, tienen desarrollo explicativo. A ver, si alguien te dice, por ejemplo, estamos fotosíntesis, te dice la fotosíntesis, o si alguien te dijera, estamos en la guerra Rusia-Ucrania, o si alguien te dijera, estamos en el tráfico de drogas, o si yo dijera la pandemia en el mundo. Es diferente a decir, por acá, sin fotosíntesis no habría vida en la Tierra. No es lo mismo decir la guerra Rusia-Ucrania tiene varias causas y no es lo mismo decir estamos los principales estamos los principales culpables del tráfico de drogas son los políticos del país. O si dijera, estamos pronto acabará, pronto acabará la pandemia en el mundo. Ahí está, ahí está. Vamos a ver. Entonces, diferencia, miren, diferencia. Si yo te digo simplemente la fotosíntesis, te estoy dando una idea. Si yo te digo la guerra Rusia-Ucrania, ah, sí, ¿no? Es esa guerra, ¿no? Pero la guerra nada más. O te digo, oye, el tráfico de drogas, o la pandemia en el mundo, la pobreza en Perú, así simplemente, eso yo no afirmo. Cuando digo la fotosíntesis, no afirmo, no niego, no explico nada, simplemente digo la fotosíntesis. En cambio, cuando digo sin fotosíntesis, no habría vida en la Tierra, negando, no habría vida. La guerra Rusia-Ucrania, sí, tiene varias causas, estoy afirmando. Las principales culpables del tráfico de la droga, sí, son los políticos del país. Estoy afirmando, sí, pronto acabará la pandemia en el mundo. Entonces, ¿qué puedo plantear yo claramente?
que los que están en la primera columna, ¿qué serían? Serían, ¿qué tipo de ideas? ¿Qué me diría usted? ¿Qué serían? ¿Ideas qué? Correcto, correcto, excelente, excelente respuesta. Sí, sí, serían ideas concepto. Mientras que el otro grupo que está ahí serían ideas con sentido. Serían ideas con sentido. Entonces, en un texto voy a encontrar, por ejemplo, en este texto, léalo por favor, léalo por favor. Me avisas si terminas de leerlo. Avísame, ¿ah? Ya estamos, ¿cómo estamos?
Respuesta ahora sí. Listo, listo, correcto, sí, excelente, vamos a ver. Ahora, en este texto que usted ha leído, ¿sí? Por ejemplo, dice, más caro y con los mismos resultados. Al menos eso es lo que dice un grupo de expertos en cáncer de próstata. Entonces, por ejemplo, aquí hay la idea de esto, ¿no? Expertos en cáncer de próstata. Hay la idea de cirugía robótica. Hay la idea de, por ejemplo, los robots. Hay la idea de mantenimiento. Hay la idea de gastos hospitalarios. Entonces, eso que estoy presentando yo cuando digo expertos en cáncer de próstata, ya, pero no afirmo, pero no explico nada, siempre digo expertos en cáncer de próstata. Si digo la cirugía robótica, si digo, por ejemplo, pacientes, realizó un estudio en 30.000 pacientes, hay la idea de pacientes. Eso que estoy planteando acá se van a llamar ideas concepto. Y en un texto es obvio que van a haber varias ideas concepto. No una, pueden haber 10, aquí hay más ideas concepto. Hay la idea, pues, de expertos en cáncer de próstata, hay la idea de pacientes, hay la idea de cirugía robótica, hay una serie de ideas. Hay la idea de gastos hospitalarios, hay la idea de mantenimiento. Pero si yo dijese así, escúchame por favor, a ver si yo dijera acá, los robots, los robots, ahora, los robots cuestan algo menos que 1,17 millones de euros, 5 millones de dólares, sin incluir el mantenimiento y los repuestos. Si yo dijese así, los expertos, aviso acá, avisan así, que esta técnica es más costosa que la tradicional. Esas ya serían ideas con sentido. Claro, claro, almendra. Ahora, en un texto van a haber obviamente varios conceptos. Y en un texto obviamente van a haber varias ideas con sentido, no una sola. Entonces, van a haber conceptos y van a haber ideas con sentido. Escúchame, concéntrate, por favor. Entonces, en un texto van a haber dos tipos de ideas. ¿Cuáles son los dos tipos de ideas? Van a existir las ideas concepto
y las ideas con sentido. Ahí quiero que lo grabes. Ahora, además, van a haber ideas explícitas e ideas implícitas. Ideas explícitas e ideas implícitas. ¿Qué es una idea explícita? Es una idea que el autor plantea de una manera directa. ¿Qué es una idea implícita? Es una idea que el autor plantea de una manera implícita. Bien, repito. La idea explícita son ideas planteadas de forma directa. Y la idea implícita son ideas planteadas de manera indirecta. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, una idea explícita. Lea el texto primero, lea el texto, dice. Nada menos que 16.000 agudas púas sobre la espalda constituyen el arma más efectiva del erizo. Con ellas se las arregla sin problema para seguir con vida este pequeño animal de unos 30 centímetros de largo y hasta 1 kilogramo de peso. Ujú. Si yo he leído el texto, pues una idea explícita sería esta, ¿no? El erizo con sus púas se las arregla sin problema para seguir con vida, porque esto lo dice directamente. Con ellas se las arregla sin problema para seguir con vida este pequeño animal. O sea, el erizo con sus púas, con ellas, se las arregla sin problema para seguir con vida. Esta es una idea directa, explícita del texto, porque el autor lo plantea de una manera así directa. Lo plantea. En cambio, miren el análisis que voy a hacer. A ver, nada menos que 16.000 agudas púas sobre la espalda constituyen, o sea, las púas son el arma más efectiva del erizo. Pregunto, de acuerdo a lo que se está leyendo, ¿el erizo tiene una sola arma o tiene varias armas? Porque el texto dice que esas púas constituyen el arma más efectiva del erizo. El arma más efectiva. Supongamos que yo entro a un salón de clase y digo, oye, este alumno, usted es alumno, sí. Pues, oye, Juan es el alumno más inteligente del salón. ¿Qué pasaría si fuera un solo alumno? Y yo dijera, él es el más inteligente del salón. No tendría mucho sentido. Mínimamente deben haber dos alumnos para decir, oye, este alumno es el más inteligente del salón. Mínimamente dos, puede ser 10, 20, 30, 50 alumnos, 2.000 alumnos, lo que sea. Pero tiene que ser siempre más de uno. Pues de acuerdo al texto, cuando el texto dice, oye, nada menos que 16.000 agudas púas sobre la espalda, esas púas constituyen el arma más efectiva del erizo. Queda entender que el erizo tiene una sola arma o tiene más de un arma. ¿Qué dice usted? Hábleme por favor a través del chat. ¿Qué dice usted? Tiene varias, dice, claro, tiene más de una arma, correcto. Pero la más efectiva son las púas. Tienen varias armas, pero las más efectivas son las púas. Con ellas, y sigo leyendo con ellas, se refiere con las púas. Con esas púas se las arregla sin problema para seguir con vida este pequeño animal. O sea, con esas púas, el alumno sigue con vida sin problema. Entonces, ¿qué pasaría si no tuviera las púas? Pregunto, ¿estaría totalmente indefenso? ¿Qué dice usted?
estaría totalmente indefenso. ¿Qué dice usted? No porque tiene otras armas, pero al no tener esa arma, habría cierto problema con su vida, cierto riesgo. No es que estaría totalmente indefenso, estamos absolutamente en riesgo, no, pero sí habría cierto riesgo. Por lo tanto, el erizo sin sus púas correría cierto riesgo de morir. Esta idea no lo dice directamente el texto, pero si uno lo entiende, si lo analiza bien, si lo razona bien, esta idea es verdadera. El erizo sin sus púas correría no absoluto riesgo, pero tendría cierto riesgo de morir. Esta es la idea implícita. Recuerde, la idea explícita es lo mismo que decir idea directa. Idea implícita es lo mismo que decir idea indirecta. Uy, es lo mismo que decir idea indirecta. Ahí está. Entonces tienes que saberlo trabajar. Entonces, si usted ha entendido bien esta situación, escúchame por favor. Clases de ideas. Van a ver ideas concepto, ideas con sentido. Pero los conceptos pueden ser explícitos o pueden ser implícitos. Y las ideas con sentido también pueden ser explícitas y pueden ser también implícitas. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, hay conceptos directos y hay conceptos indirectos. Hay conceptos directos y hay conceptos indirectos. Por ejemplo, en el texto hay este concepto, arma distintas a las púas. Profe, en el texto no lo dice directamente, pero sí da a entender que hay armas distintas a las púas. Entonces, hay conceptos directos, como las púas. ¿Estamos? Las púas es un concepto directo. Y armas distintas a las púas es un concepto que el autor plantea, pero no de manera directa. Entonces, ahora, si yo he entendido bien, te pregunto, a ver, vamos a ver, te pregunto, si yo he entendido bien. En un texto iban a haber ideas concepto e ideas con sentido. Van a haber varias ideas conceptos y van a haber varias ideas con sentido. En un texto tipo examen de admisión, ¿ah? ¿Sí? Te pregunto, ¿sí? Voy a, voy a trabajarlo de esta manera, ¿ya? En un texto tipo examen de admisión van a haber varios conceptos, pero va a haber un concepto que es el más importante de todos. Recuérdame eso, por favor. En un texto van a haber varios conceptos, pero hay un concepto que es el más importante de todos.
A ese concepto, que es el más importante de todos, se le va a llamar el tema del texto. Yo te pregunto, ¿cuál es el concepto más importante en este texto? Debe ser un concepto que atraviesa todo el texto. Repito, en un texto pueden haber 10, 20, 100 conceptos, pero va a haber un concepto que es el más importante de todos. Claro, en el texto hablan de pacientes, sí, pero eso no es lo más importante. En el texto hablan de cáncer de próstata, pero no es lo más importante. Como dice Martín Gonzalo, como dice Martín Gonzalo, el concepto más importante acá es cirugía robótica. Más caro y con los mismos resultados. ¿Quién es más caro? Cirugía robótica. CRC de cirugía y R. Más caro y con los mismos resultados, cirugía robótica. Al menos eso es lo que dice un grupo de expertos en cáncer de próstata tras realizar un estudio en 30.000 pacientes sobre la conveniencia de emplear la cirugía robótica en este tipo de enfermedades. Además, los expertos, cuyo trabajo se publica en European Urology, avisan de que esta técnica, ¿cuál técnica? Cirugía robótica, es más costosa que la tradicional y que no está demostrada su efectividad. ¿Su efectividad de quién? De la cirugía robótica a la hora de extirpar las próstatas. En realidad no contamos con pruebas científicas de alto nivel que nos digan si una intervención es mejor que la otra. O es decir, si la cirugía robótica es mejor que la cirugía tradicional. Entonces siguen hablando de cirugía robótica, aunque no lo mencionen acá, aseguró un experto estamos del hospital de Brigham y las mujeres en Boston, Paul Stampal. Y es que los robots cuestan algo menos que 1,17 millones de euros. Estamos 1,5 millones de dólares sin incluir el mantenimiento y los repuestos. En cuanto el equipo del doctor de la clínica Mayo de Rochester en Minnesota, Estados Unidos, ha informado que la cirugía robótica nuevamente en este tipo de... O sea, el tema es la cirugía robótica. Es el concepto que en todo el texto se está atravesando. Entonces, el tema del texto es la cirugía robótica. Te pregunto, entonces, ¿qué entiendes tú por tema? ¿Qué entiendes tú por el tema del texto? ¿Qué es el tema del texto? ¿Qué me dirías tú? ¿Qué es el tema del texto? Fíjate lo que estoy poniendo acá, cómo he trabajado el texto. No quiero que googlees, no quiero que hagas otra cosa, no a partir del desarrollo de la clase. ¿Qué es el tema del texto? Te ayudo y voy a subrayar. ¿Qué será la idea, el tema? Correcto, almendra. Es el concepto, no es una idea con sentido, es el concepto más importante del texto. ¿Correcto? Escúchalo bien, ¿ah? Ese es el tema, el concepto más importante del texto. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es el asunto o materia de un discurso. Esto es muy abstracto, en realidad, no lo voy a dejar ahí.
Algunos autores, algunos colegas dicen que es el sujeto principal del texto. Sí, pero algunos pueden confundir el sujeto de un texto con una persona o con el sujeto de una oración, sujeto predicado, y aquí sí hay que discrepar. Esto es la definición que yo estoy planteando. Es el concepto más importante del texto. Es esto, de lo que trata el discurso. El discurso trata sobre, profesor, este texto trata sobre las púas del erizo. El otro texto trata sobre la cirugía robótica para tratar el cáncer. El otro texto trata, profesor, estamos la fotosíntesis. O sea, ¿de qué trata el texto? El concepto más importante. Espero que hasta ahí estemos claros. Ahora, te sigo preguntando. En un texto tipo examen de admisión van a haber ideas con sentido, pero van a haber varias ideas con sentido. 10, 20, 30 ideas con sentido. Pero que pueden ser explícitas o implícitas, ¿ah? Igual que las ideas concepto pueden ser explícitas, pueden ser explícitas, ideas concepto explícitas, conceptos explícitos, o pueden haber conceptos implícitos. Es decir, ideas concepto implícitas. Igual manera pueden haber ideas con sentido explícitas y pueden haber ideas con sentido implícitas. ¿Sí? Sean explícitas, un texto tiene ideas con sentido. Tienen varias, pero a ver, una sola que es la más importante. A esa idea con sentido, que es la más importante de todas, se le va a llamar idea principal. Llamado también mensaje del texto. Te pregunto, ¿cuál es la idea con sentido más importante del texto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Así como usted me ha dicho que el tema es el concepto más importante del texto, ¿de qué trata el texto? Es el asunto. Tema es lo mismo que yo dijera asunto del texto. Idea principal es lo mismo que yo dijera mensaje. Pero la idea principal es una idea con sentido. Es una idea con sentido. Entonces te pregunto, si el tema es un concepto, tú el tema lo debes escribir como una frase, lo vas a escribir, perdón, como un sustantivo, una sola palabra, lo vas a escribir, lo vas a redactar. Si te preguntan, a ver, escríbeme el tema del texto, tú lo vas a redactar como un solo sustantivo o lo vas a redactar como una frase nominal, no como oración. ¿Cuál es el tema? Libertad, profe. ¿Cuál es el tema? Platón. Vamos a hablar de ese filósofo llamado Platón. Tema Platón. Tema libertad. Tema la cirugía robótica. Tema las púas del erizo. Así, como sustantivo frase. Mientras que el mensaje tú lo vas a escribir
siempre como una oración. Siempre como oración. Entonces, con todo el cariño, respeto, recuerda que uno es un servidor tuyo. ¿Sí? Recuerda que lo que la academia brinda es un servicio. Por lo tanto, nosotros somos servidores, en el buen sentido de la palabra. Somos unos servidores. Entonces, por ejemplo, cuando alguien me dice, profe, la idea principal es el desacuerdo con la cirugía robótica para el cáncer de próstata, ese no es una oración, es una frase grande, una frase nominal, pero grande. Tres frases. Lo costoso que es la cirugía robótica, lo costoso. También es una frase. ¿Cuál es la idea principal? Lo costoso, no. Esta técnica es más costosa que la tradicional y que no está demostrada su efectividad a la hora de extirpar la próstata. Esa sí es una idea con sentido, pero no es la idea principal. Pero sí, la cirugía robótica es más cara, oye, y no tiene resultados resaltantes. También es una idea con sentido, está bien, pero no es la idea principal. Pero está bien, o sea, quiero que entiendas esto. Cuando ustedes le dicen, escúchame por favor, cuando ustedes le dicen, ¿sí? Sobre el tema, ¿cómo se redacta? La idea principal se redacta mediante, como le dije, un sustantivo o una frase nominal. Ese es el tema. Mediante un sustantivo o frase nominal. Puede contener verbo, ¿ah? Esta frase, porque yo he visto por ahí que dicen, el tema nunca puede contener verbo. Falso. Sí puede contener verbo, pero debe estar subordinado. Debe estar subordinado. Si un profe te ha dicho que un tema no puede tener verbo, te está engañando, te ha engañado. Denúncialo, porque los temas sí pueden tener verbo, pero el verbo debe estar subordinado. Te explico. Si es que yo digo, estamos, por ejemplo, estamos los niños, estamos, estamos, son pobres, son pobres. No es lo mismo, no es lo mismo que decir los niños son pobres, es diferente a decir los niños que son pobres. Aquí hay un verbo, y aquí está el otro verbo. Cuando tú, mi estimado alumno, escúchalo por favor, cuando tú, mi estimado alumno, voy a escribir una oración más grande para que se entienda, ¿sí? Los niños que son inocentes deben ser protegidos de los delincuentes, los cuales no tienen piedad. Si yo subrayo los verbos, existen los verbos, siguientes verbos. Son, deben ser protegidos, deben, este es el verbo, es un verbo compuesto. Son y tienen. Estos son los verbos. Si tú ubicas un verbo, no te voy a hacer la clase completa porque sería entrar en el curso de lenguaje, pero si tú encuentras estas palabras, qué, quién, dónde, cuándo, cuánto, el cual, sus variantes también, cuyo, ¿sí? Etcétera, a estas palabras se le van a llamar relativos. Estos se le van a llamar relativos. Y si después viene un verbo,
Este verbo se va a llamar verbo subordinado. Por ejemplo, los niños que son inocentes, aquí está el que. Entonces, este es un verbo subordinado. ¿Sí? Los niños que son inocentes deben ser protegidos de los delincuentes, los cuales no tienen piedad. Aquí están los cuales. Aquí este es relativo. Entonces, este es un verbo subordinado. Deben, no tiene eso, por lo tanto, deben, sí se le va a llamar verbo central o principal. Entonces, en esta oración hay dos verbos subordinados y hay un verbo central. Ahora, 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 ahora. Este son, es un verbo central. Este son, aquí está el que, es un verbo subordinado. Entonces, yo puedo afirmar con total claridad que esto de acá no puede ser un tema. Porque el tema jamás tiene verbos centrales. Puede tener verbo, pero debe estar subordinado. Este sí podría ser el tema. ¿Sí? Puede ser un tema. ¿Cuál es el tema? Los niños que son pobres. En cambio, ¿cuál es el tema? Los niños son pobres. Eso no es tema. El tema puede ser un sustantivo, profe. El texto habla sobre libertad. Este puede ser. El texto habla sobre Platón. Estos sí pueden ser temas. Profe, el texto habla sobre, estamos, la guerra, estamos, Rusia, Ucrania. Sí, esto es una frase. No tiene verbo. Pero esto de acá sí puede ser el tema. Tiene verbo, sí, pero el verbo debe estar subordinado. Entonces, el tema siempre se redacta como un sustantivo o una frase nominal. Y esta frase nominal no puede tener verbo y sí puede tener verbo. Y si tiene verbo, el verbo debe estar subordinado. Pregunto, ¿hasta acá se entendió esta parte de la redacción de un tema? ¿O volamos? Respóndame, por favor, chicos, chicas. Jonathan dice sí. No sé qué, lo demás, profe, ya volé ya, de repente, puede ser. Sí, 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 correcto, excelente. En cambio, la idea principal se va a redactar, la idea principal se va a redactar sí, mediante una oración. Siempre mediante una oración. Entonces, cuando yo pregunto cuál es la idea principal, no me pueden escribir ustedes una frase, sino deben escribirme siempre una oración. La frase nominal, Carol, es la frase cuyo núcleo es un sustantivo. Por ejemplo, la cirugía robótica es una frase nominal.
¿Cuál es el núcleo? Cirugía, eso es un sustantivo. La guerra, Rusia-Ucrania, ¿cuál es el núcleo? Guerra. Eso de ahí es un sustantivo. Ah, entonces, ahora sí, ¿cuál sería la idea principal? ¿Qué me quieren decir de la cirugía robótica? Me quieren decir, oye, acá voy a dividir, la cirugía robótica, falta la cirugía robótica. ¿Qué me quiere decir como el autor, como mensaje? Dice, más caro y con los mismos resultados. ¿Qué? La cirugía robótica es más caro. ¿Qué me quiere decir con eso? Al menos eso es lo que dice un grupo de expertos. Ah, eso no es el mensaje, es lo que dicen otras personas. No es el mensaje que el autor te quiere dar. Esto, más caro y con los mismos resultados, es lo que te quiere decir un grupo de expertos, no el autor. Al menos eso es lo que dice un grupo de expertos en cáncer de próstata. Tras realizar un estudio en 30.000 pacientes, ¿sobre qué? Sobre la conveniencia. Entonces, cuando te dicen, oye, es más caro y con los mismos resultados, te están diciendo que la cirugía robótica no es conveniente. ¿Y por qué no es conveniente? Según los expertos, es más caro y los mismos resultados. Además, la cirugía robótica no es conveniente para, para, sobre la conveniencia de emplear la cirugía en este tiempo para tratar cáncer de próstata. No es conveniente. ¿Por qué? Según un grupo de expertos, es más caro y con los mismos resultados. Además, los expertos cuyo trabajo se publican en European Urology avisan que esta técnica, oye, es más costosa y no está demostrada su efectividad a la hora de extirpar. Ahora, deben ser dos tipos de expertos, porque los primeros dicen que es más caro, pero tienen los mismos resultados. Y en el segundo caso, además, los expertos cuyo trabajo se publica en European avisan que esta técnica es más costosa, eso sí, no más caro, que la tradicional, y no está demostrada su efectividad a la hora de extirpar próstata. No quiere decir que son los mismos, no está demostrada su efectividad. Y después citan, en realidad no contamos con pruebas científicas de alto nivel que nos digan si la intervención es mejor que la otra. Entonces, en otras palabras, lo que te quieren decir, oye, la cirugía robótica no es conveniente para tratar cáncer de próstata. Y es que los robots, siguen explicando, cuestan algo más que tal si incluye el mantenimiento y los repuestos. En concreto, el equipo de doctor de la Clínica Mayo de Rochester en Minnesota, Estados Unidos, tal, ha informado que la cirugía robótica en este tipo de cáncer se factura en unos 8.200 euros, 10.400 dólares, incluidos los gastos hospitalarios. Por el contrario, la tecnología prostatectomía radical cuesta menos. Oye, si cuesta menos y tiene los mismos resultados que la tradicional, o no está demostrada su efectividad, entonces la cirugía robótica no es conveniente para tratar cáncer de próstata. Pero tengo el tema y tengo el mensaje. Ahora, ¿cómo se halla el tema del texto? Porque el tema del texto puede ser cualquier asunto, puede ser un animal. El texto habla sobre el perro, el gato, puede ser una persona, pues el texto habla sobre Miguel Grau, ¿sí? Habla sobre, estamos el presidente, estamos de tal corporación, puede hablar sobre un suceso histórico, ¿no? La batalla de Arica, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial. Puede hablar sobre un proceso de la naturaleza, ¿no? Estamos el metabolismo, la fotosíntesis, etcétera. Puede hablar sobre un hecho de la vida cotidiana, por ejemplo, diálogo en familia, pelea entre hermanos. Sí, puede ser un elemento abstracto también. El texto habla sobre la verdad, sobre la justicia. Puede hablar sobre un determinado pensamiento. Puede ser, por ejemplo, la filosofía del Renacimiento. Pueden haber temas dobles. Marx y Hegel. Primer párrafo habla de Marx y segundo párrafo habla de Hegel. El tema del texto Marx y Hegel. Puede ser incluso así, Platón y su filosofía. La primera parte habla de su biografía y la segunda parte de su pensamiento, Platón y su filosofía, etcétera.
Ahora, lo importante es cómo lo reconozco. Eso es lo importante, cómo reconocer el tema. Ujú. Y el tema se reconoce después de analizar el texto minuciosamente, vas a preguntar, ¿de qué trata el texto? Pues el texto trata sobre las púas del erizo, el texto trata sobre, estamos en la cirugía robótica para tratar cáncer de próstata, o si es una persona de quién trata, o si son varios de quiénes trata el texto. Esa es una forma. Otra forma es ubicando el concepto que más se repite, aunque sea de manera indirecta, implícita. El concepto que se repite, cirugía robótica, cirugía robótica, cirugía robótica, cirugía robótica. Entonces, ese es el tema. Ahora, ¿qué características tiene el tema? Vamos a ver sus características del tema. Quiero que me leas el texto. Léelo, por favor, te lo pido. Avíseme, avíseme, profe, ya la dile. Listo, listo, ya la dice Caro.
A ver. Listo, listo. Correcto, excelente. Te pregunto, simple, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Simple nomás, ¿cuál es el tema? Claro, pues claro, claro, Casey, claro, Martín. Claro, claro, Casey, claro, Carol. Tema del idealismo nomás. El tema del texto es así en general, el idealismo. Porque el tema es general, no es específico el tema. Y se denomina idealismo a la tesis filosófica según la cual lo que conocemos no tiene existencia por sí mismo, sino que es una construcción del sujeto conocente. En verdad, lo que llamamos idealismo es de una extrema vaguedad y ambigüedad. Además, el idealismo cubre una gama de posiciones diferentes. Por otro, por ejemplo, Platón es idealista y el texto sigue. Entonces, el tema es el idealismo. Y por lo tanto, al ser un concepto, el tema no afirma ni niega. Recuerde que es una frase o una palabra. Solo presenta lo que trata el texto. Es decir, no tiene un desarrollo explicativo, no es una oración que nos diga algo. Por ejemplo, si yo tengo un texto y me ponen como alternativa la A y la B y me dicen, ¿cuál es el tema? ¿Cuál marcaría? Claro, la B. ¿Por qué? Porque la alternativa A afirma que la materia sí existe, solo existe movimiento y se manifiesta. O sea, esto es una afirmación, es una explicación, entonces la B sería la respuesta. Y el tema puede ser directo o puede ser indirecto. No es obligatorio que el tema del texto tenga que ser una idea directa del texto. Ujú. Bien. En cambio, la idea principal, ¿cómo se reconoce? ¿No? Sabemos que se debe redactar como una oración, pero la idea principal se reconoce después de hallar el tema, vas a preguntar, ¿qué se dice del tema principalmente o como resumen? O puedes aplicar técnica de supresión y generalización. Pero vamos a ver el primero, ¿ya? ¿Qué se dice del tema principalmente? El tema de este texto, tú me dijiste, profesor, el tema es el idealismo. Eso es lo que tú me dijiste. Yo te pongo acá lo que tú has escrito. Pero la idea principal, ¿cuál sería? Yo te pregunto, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué me responderías tú? Carol ha dado su propuesta.
¿Cuál sería la idea principal, chicos? Correcto, Jonathan, Jonathan, sí. No, miren, el texto comienza diciendo así. Me escúchenme por favor el análisis, ¿ah? Escúchenme por favor el análisis. Se denomina idealismo a la tesis filosófica según la cual lo que conocemos no tiene existencia por sí mismo. O sea, el idealismo sería una tesis filosófica que plantea que las cosas que conocemos, por ejemplo, yo tengo un televisor, estamos, tú me estás conociendo a mí, no directamente, pero sino a través de una pantalla, es decir, a través de la laptop, de la conexión de internet, ¿sí? Yo vivo en Villa María del Triunfo, estamos y yo conozco amigos, o sea, eso no tiene existencia. Es una construcción del sujeto cognoscente, el sujeto que conocía, y quiere decir que yo, con mi mente, creo esas cosas. Eso es idealismo. Se denomina idealismo esa tesis filosófica según la cual lo que conocemos no tiene existencia por sí mismo, sino que es una construcción del sujeto que conoce. Ujú. En verdad, lo que llamamos idealismo, ahora, esta frase es importantísima. Esta frase se utiliza en verdad, en realidad. Se utiliza, uno, estamos para tratar de refutar una idea y a la vez reforzar otra idea. Supongamos, estamos que tu flaco, tu flaca, estamos, viene pues con una foto tuya. Estamos en la que tus labios están unidos a los labios de otra persona. Tú me engañas, mira, estamos, tus labios, están juntos, no, tú la estás besando. En verdad, tú le dices, en verdad, le estaba haciendo respiración boca a boca. No te estaba engañando, ¿sí? Entonces, en verdad, en realidad, se utiliza justamente para hacer una oposición, una idea y dar tu propio planteamiento, ¿no? Todos dicen que es así, pero en verdad, en realidad, está así, asá. Entonces, esto es lo principal. No lo que la gente cree que es idealismo, sino lo que llamamos idealismo. Eso es lo principal, es la opinión del autor. El idealismo es de una extrema vaguedad y ambigüedad. Y además cubre una gama de posiciones diferentes. Lo anterior es como si fuera una introducción. Y lo que sigue son ejemplos de idealistas, de Platón, Berkeley, Hume, y es para demostrar la extrema vaguedad del idealismo y que hay varias posiciones diferentes. Entonces, esto que voy a resaltar sería la idea principal. Lo que llamamos idealismos es de una extrema vaguedad y ambigüedad y cubre una gama de posiciones diferentes. Los demás son ejemplos.
Los demás son ejemplos. ¿Sí? Entonces, una vez que usted analizó el texto, va a preguntar, ¿de qué trata el texto? Del idealismo, profe. ¿Y cuál es el mensaje que el autor te quiere dar? Que es una tesis filosófica. No, no, lo que te quiere decir que el idealismo es de una extrema vaguedad, ambigüedad y que tiene, estamos y cubre varias posiciones diferentes. Y otra forma de hallar la idea principal es eliminando, suprimiendo ideas que no correspondan. Por ejemplo, todo lo que son ejemplos se podría anular, o sea, esta parte se podría anular. Y en verdad significa que esto también se podría anular porque es simplemente una introducción. Entonces, anulando los ejemplos, los desarrollos, entonces te vas a quedar con lo más importante. Recuerden, ¿sí? Entonces, tiene que saber analizar bien. Profe, ¿cuál es el tema del texto? Profe, el tema del texto es el idealismo. Así en general, nada más. ¿Y cuál es el mensaje? Profe, lo más importante que me quieren decir del idealismo, lo más importante, lo más chévere, es esto, que lo que llamamos idealismo es de una extrema vaguedad y ambigüedad, además cubre una gama de posiciones diferentes. Pregunto, ¿se entendió? ¿Volamos? ¿Se entendió? ¿Volamos? Chicos, ¿cómo estamos? Chévere, chévere, excelente, chicos. Entonces, es momento, voy a dejar de presentar, de que ustedes entren a dar el examen. ¿Sí? Voy a pasarles el link para que ustedes puedan dar el examen. Vamos al avance 2 del intermedio 2. ¿Sí? Den el examen, chicos. Excelente, excelente. Todo bien, todo claro. Si sienten sí, excelente, chicos. Entren a dar examen, se los pido, ¿ya? Se los pido. Con mucho cuidado. Tienen sus trampitas, así que léalo bien, con detenimiento, ¿ya? Yo voy a estar acá. Voy a abrir mi cámara para despedirme de la clase. No, de la grabación sí. Y para cerrar la grabación, yo continúo después con usted. Chicos, nos vemos. Un abrazo. Que Dios siempre me los esté cuidando. Chicos, cuídense, por favor.